Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar. Hoy tenemos un programa más que especial en este programa que está producido por Carolina de Cuadro, amigos, porque vamos a hacer una llamada vía Zoom a Francia, nada menos. La idea es conversar con David Barreiro Jiménez, con Alexia Groló y con Elena Llenó, que son integrantes de un grupo que se llama CRIA, y vamos a ver qué significa ese grupo, y tiene que ver con una revista, la revista Crisol, y con el número 17 que está actualmente en línea en la web y que va a estar linkeado obviamente al blog de La Máquina de Pensar. Así que comienzo, quieren las cosas, y le voy a darle la bienvenida. Primero voy a contarles más o menos quiénes son. David Barreiro Jiménez es doctor en literatura latinoamericana y es un hombre que estudia la ecocrítica, le podemos preguntar qué es la ecocrítica, y la influencia de los espacios naturales en la literatura latinoamericana desde el siglo XIX y el siglo XX. Actualmente imparte clases en la Universidad de París-Nanterre. La Universidad de París-Nanterre es uno de los factores comunes que tienen estos tres investigadores. Alexia Groló es profesora agregada de español y actualmente está haciendo su doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad París-Nanterre. También en estos tres está sobrevolando la catedrática Caroline Lepage. Ahora vamos a hablar de Caroline Lepage también. Y finalmente Elena Llenó es profesora titular de español y es traductora literaria y bueno, también está vinculada en la Universidad de París-Nanterre. Si tengo que resumirlos, David Barreiro Jiménez es español, Alexia Groló es francesa y Elena Llenó es franco-argentina, y es la única con la cual ya he hablado. Así que, primero que nada, a los tres, bienvenidos y gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias, Pablo. David, si quieren, empezamos por David Barreiro Jiménez, para que nos presentes o para que nos comentes primero qué sería este grupo CRIA y después qué sería la revista Crisol, ¿no? Porque en este caso, en el número que está en línea y que está en el blog de La Máquina de Pensar, está dedicado a la microficción. Correcto, muchas gracias. Antes de empezar, muchísimas gracias por tu invitación, Pablo. Efectivamente, has evocado varias veces CRIA. CRIA es el Centro de Investigación Ibérica y Iberoamericana de la Universidad de París-Nanterre, y nosotros vamos a hablar sobre la publicación número 17 de su revista, que es la revista Crisol. La revista Crisol nació en el año 1983 y cuenta ya con 56 números en total. Digo en total porque ha habido 3 periodos diferentes. Crisol pretende ser un muestrario del patrimonio alrededor de todo tipo de investigación literaria alrededor de España y Latinoamérica en la Universidad de Nanterre. En esta revista tienen cabida tanto catedráticos como profesores, como doctorandos y doctorandas, que ha sido eso es nuestro caso, o en mi caso ha sido mi caso. Ha habido 3 periodos. El primer periodo fue dirigido por Bernard Cessé, desde 1983 hasta 1997, y contó con 19 publicaciones. Luego, en 1997, cogió el relevo Tomás Gómez, hubo 21 publicaciones, y a partir del 2018, es decir, para su 35 aniversario, tomó el relevo la catedrática de literatura latinoamericana de la Universidad de Nanterre, Caroline Lepage, y dio el salto tan importante a la edición numérica, de la cual llevamos ya 16 números. Es una revista, como podéis imaginar, pluridisciplinar, donde tiene cabida la literatura, la historia, la civilización, la lingüística, y va desde la Edad Media hasta la actualidad. Y es una revista que además se nutre también de la actualidad, puesto que, por ejemplo, hace poco se está alimentando poco a poco con nuevos artículos relacionados con la obra de Leonardo Padura, que forma parte del nuevo programa de la agregación de este año. Por lo tanto, es una revista que va creciendo y que recomiendo a todo el mundo que quiere saber la actualidad en la Universidad de Nanterre sobre la literatura tanto española como latinoamericana. Muy bien, te iba a pedir a Elena, ¿no?, que nos comentaras el número en especial, que recoge datos de un encuentro que ocurrió en el 2018. Exacto. Este volumen, que es el número 17 del que vamos a hablar hoy, se titula Corporeidad de las formas breves, estructuración y destructuración. Surgió a raíz de
un coloquio internacional que realizamos en abril de 2018 en la Universidad de París-Nanterre. Creó muchísimas expectativas, vino gente de Canadá, expositores de Estados Unidos, también de Bulgaria, por supuesto de Francia y de España. Lo tuvimos al dibujante El Roto, que vino a dar una conferencia, y creó tantas expectativas que decidimos publicar un volumen con los artículos, algunos recogidos de la gente que vino a exponer, de los profesores y ensayistas o escritores que vinieron a participar de las jornadas del coloquio, y otros que contribuyeron con artículos más tarde. El coloquio tuvo un comité de especialistas, un comité científico de renombre, en el que también nos apoyó, por ejemplo, Javier Perucho, que es escritor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pia Barros, que es una escritora de formas breves de Chile, Ana María Yúa, que es una autora y gran especialista de las formas breves de Argentina, y muchos profesores y universitarios de Francia que nos apoyaron, además de nuestra directora Caroline Lepage. Así que nuevamente, contando con el apoyo de ella, que también dirige la revista, por supuesto, nos lanzamos en esta gran aventura de compilar, y finalmente se decidió publicar el volumen, que se propone principalmente estudiar las características de las formas breves en textos e imágenes. Las formas como canalizadores formales y culturales, que son proteiformes, fluctuantes, en constante renovación, y decidimos que hacer otro volumen, un volumen más sobre las formas breves, no era algo superfluo. Perdón, ¿por qué decís hacer otro volumen más sobre las formas breves? Porque las formas breves han sido estudiadas, se han publicado muchas cosas sobre las formas breves, pero siempre quedan cosas por decir. Y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los artículos que se han publicado. En particular, es como que nunca se termina de abarcar lo que significan. Un detalle que me faltó decir al comienzo de esta charla, no menor, es que con Elena Llenó conversamos aquí en La Máquina de Pensar, cuando el Libro de Oro, te cuento que aquel libro hecho por minicuentos por SMS, por mensaje de textos, fue traducido precisamente por este proyecto liderado por Caroline Lepage al francés. ¿Por qué mencionaron específicamente la corporeidad de las formas breves? ¿Por qué no hablar de microficción, de literatura de microficción, y hablar sí de formas breves? ¿Tiene algo que ver eso? Porque en realidad al principio no teníamos una idea fija de qué tipo de formas breves. Las formas breves son muy variadas, y decidimos que íbamos a aceptar todo tipo de propuesta, de análisis y de estudio de las distintas formas breves. Es muy difícil delimitar la frontera de las formas breves. Tenemos, por ejemplo, el refrán, el epígrafe, el poema, la nouvelle, el cuento, el relato, el microrrelato, el aforismo. Incluso hay poemas. Es más amplio, entonces, decir formas breves sería mucho más amplio que decir microficción, por ejemplo. Exactamente, Claro, exactamente. Perfecto. Y bueno, entonces por eso, dado ese polimorfismo, Claro. Que es mucho más largo, más detallado, más voluminoso que lo que se cree, que lo que se piensa en general, decidimos que hablaríamos de formas breves en general de los textos y de la imagen, porque en este volumen aparecen artículos que tratan, por ejemplo, de la imagen, como la conferencia del Roto, del dibujante del diario El País de España, y por ejemplo, el artículo de Alexia Groulot, que habla particularmente de la adaptación de la poesía al cortometraje. Entonces, dado que no pusimos una frontera delimitada entre lo que es forma literaria y la imagen, y tampoco en el tipo de forma breve que se iba a estudiar,
decidimos que las formas breves en general iban a ser representadas en este volumen. Y además hay que saber que el proceso de creación de un coloquio de este tipo es muy largo. En el momento que presentas la propuesta a candidatura, tienes que abrirlo lo máximo que puedas. Claro. Y me acuerdo que la discusión la tuvimos bastante en el grupo, en el equipo de elaboración, porque quisimos abrirlo lo más posible para que el prisma de posibilidades sea más amplio y más rico todavía. Claro. Ahora mencionaste, Elena, a Alexia Groló, que es una de las integrantes y una de las 3 coordinadoras de esta revista que está en línea. Y Alexia, lo primero que me llamó la atención, bueno, ya dije que es profesora agregada de español, es que tu tesis, que dirige Caroline Lepage, tiene que ver con expresiones identitarias en la poesía de las mujeres mapuches. Y me llamó la atención, bueno, una investigadora francesa pensando en poesía mapuche, y en una revista vinculada a las formas breves, con énfasis, bueno, en la imagen, pero también en la microficción. ¿Cómo nació, Alexia, este interés por la poesía mapuche? ¿Cómo llegaste ahí, a ese lugar? Bueno, es una larga historia, la verdad, y que tiene que ver con mi genealogía también, porque la verdad es que, no sé, érase una vez, mi abuela pues me contó que su abuela era india, entre comillas. Y yo estaba como, ¿pero india de la India? Y me dice, no, india de Chile. Y digo, ¿qué? Entonces busco, investigo y pues encuentro que sí, que tengo un ancestro mapuche que se llama Laura Porcuna y entonces me interesé en mi genealogía y luego me interesé en la literatura de lo mapuche y entonces me interesé en la poesía de las mujeres mapuches y quería saber justamente cómo se definían a través de la poesía, o sea, se definían como mapuche solo, como mujer mapuche o como mujer, y cómo estas capas identitarias se mezclaban entre ellas dentro de la poesía y cuáles eran los recursos literarios de los que se valían para expresarla. Uh-huh. Estaba pensando también un detalle para los amigos de la máquina de pensar. Obviamente no hemos tratado demasiado la poesía mapuche en Uruguay. Hemos entrevistado, ahora no puedo recordarme el nombre del poeta chileno mapuche. Licurachi Wailaf. Exacto, que ganó el premio Mario Benedetti hace... El año pasado, creo. El año pasado, es el último, perfecto. Contame de tu artículo, Alexia. Bueno, dentro de mi artículo pues hago un paralelo entre el poemario de Roxana Miranda Rupailaf, que es Invocación al Sumpal, que se publicó en el año 2011, y pues hago un paralelo de esta obra con su adaptación en cortometraje por Geraldo Quezadas Richards. Este cortometraje se estrenó 2 años después de la publicación del poemario y se hizo en colaboración pues con la propia autora. Y entonces, en mi artículo, estudio el paso de una forma corta, o sea, el verso, a otra, que es el segundo. O sea, del verso al segundo, digamos, o sea, de lo escrito a una medida de tiempo. Exacto. Pero es un cortometraje, ¿no? Estamos hablando de imágenes. Es un cortometraje, pues son imágenes animadas. La corta unidad de sentido que representa el verso se ve estirado y distendido por la imagen. Y entonces intenté mostrarlo en mi artículo. Perfecto. Aquí veo que en tu artículo es el verso cuando se reencuentra con la bobina del cine. Sí. Sí. Pues justamente quería hacer como una metáfora del encuentro entre el poema y el cortometraje. Pues la bobina claro. y el verso. Claro. Es como muy ambicioso, ¿no? Porque una cosa es la unidad de un poema, que es el verso, ya sabemos que incluso puede ser muy arbitraria, y el otro sería el segundo en la animación, en la imagen en movimiento. Sí, la verdad es que fue un proyecto bastante ambicioso y bueno, me pareció interesante porque tengo contactos con Roxana y con Geraldo, así que pude hablarlo con ellos. Y sí, es muy interesante porque hay si quieres, hay subtítulos y los subtítulos son
los propios versos de la autora, pero se escucha una voz femenina que está traduciendo los versos en Mapudungun. Y además hay la imagen, o sea que hay una mezcla de soportes en este cortometraje, es impresionante, es muy fuerte. Así que sí, estoy de acuerdo, que es muy ambicioso. Sí, bueno, entonces estamos hablando de una poesía que se llama El Zumpal, que es de una poeta mapuche y que fue pasada, digamos, o traspuesta sería a el cine o a la imagen en movimiento a través de en un cortometraje. Y esto es analizado por Alexia Groló en un artículo en esta revista que se llama Crisol y que estamos hablando en el número 17, que está actualmente en línea, se puede ver por internet, y digamos, si van al blog de La Máquina de Pensar, van a poder leer los artículos. El de Alexia, obviamente, está en francés, pero hay muchos que están en castellano, para aquellos que no manejan el francés. Y bueno, estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con los coordinadores de este número de Crisol, que se llaman David Barreiro Jiménez, Elena Llenó y Alexia Groló. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con David Barreiro Jiménez, Elena Llenó y Alexia Groló. Ellos son los coordinadores de la revista, del número 17 de la revista Crisol, que está dedicada a las formas breves, no solamente a la microficción en literatura, sino a la imagen también, todo lo que debería ser en formas breves. Una de las cosas que llama más la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención cuando estuve leyendo la revista, es que se hable de un dibujante como El Roto. Es un dibujante, podría decirse, sí, una caricaturista, pero en realidad no hace caricaturas, del diario El País de Madrid. Lleva 30 años haciendo esos dibujos, en realidad, porque tampoco es una tira cómica, donde comenta la realidad política. El Roto tiene una ideología, tiene una visión de la sociedad que es muy crítica, una visión del capitalismo actual que es extremadamente crítico y que siempre da para hablar, ¿no? Da para pensar, sobre todo porque el texto que manejan los dibujos del Roto es muy mínimo y siempre es un poco reflexivo. No sé si alguien, David o Elena, me pueden hablar de por qué apareció El Roto, este dibujante que yo admiro desde toda la vida, es impresionante, y que leyendo la charla que dio ahí en Francia, lo primero que pensé es, lo tengo que entrevistar, qué bien que habla este hombre. Elena, ¿cómo llegaron al Roto? ¿Por qué lo invitaron? Bueno, justamente es David el que tuvo contacto con él y el que estableció el lazo que nos permitió tenerlo y tener el honor de que aceptara participar en nuestro coloquio primero, dar una conferencia, cosa que no hace normalmente, y luego también que aceptara que publiquemos su conferencia, cosa que tampoco hace de manera frecuente, así que voy a dejar a David que te cuente cómo fue todo eso. Dale. Sí, Pablo, yo como tú soy fan de Andrés Rábago, del Roto, desde hace muchos años, y cuando todavía vivía en Barcelona asistí a una conferencia en la universidad en la que él nos estuvo hablando sobre la transición española y sus primeros dibujos. Y entonces estuvimos hablando con Elena y con Alexia y dijimos, pues ¿por qué no intentamos la locura de contactarle, de invitarlo a venir a París? Y la sorpresa fue que rápidamente aceptó. No puso ningún inconveniente, redactó la conferencia que has podido leer y fue uno de los momentos, bajo mi punto de vista, uno de los momentos fuertes de esas dos jornadas. En su conferencia, que se puede leer la transcripción en el número, sobre todo nos habló de lo que él llama sus obsesiones, sus pasiones, sus obsesiones que para cualquier seguidor de sus viñetas, quiero decir antes que él se define como dibujante satírico. Uh-huh. Y una de sus pasiones y sus obsesiones pues es el avance de la ciencia y los peligros que hay detrás de ese avance, cómo puede transformarnos esa ciencia, los movimientos de masas y la facilidad para manejarlas, la libertad de la educación, dónde se establece ese límite y cómo un joven, un adolescente puede crecer en el mundo de los medios de comunicación y de las redes sociales que vivimos hoy, y
la utilización que se hace de la información. Pero yo creo que una de las cosas que más nos sorprendió, puesto que el coloquio hablaba sobre la brevedad, lo breve, en su caso el trazo breve, o la palabra breve, como muy bien has dicho, utiliza frases cortas en la mayoría de los casos, son textos cortos, pero me llamó la atención que dijo, él trabaja alrededor de lo breve en breve, e insistió sobre el esfuerzo que supone cada día del año, preparar un dibujo y que ese dibujo sea de calidad y que el texto sea de calidad también. Y lo agradecimos un montón porque nos estuvo explicando, tomó el tiempo para explicarnos cómo era su proceso de trabajo. Cómo por un lado a veces tenía el texto pero tenía el trazo pero le faltaba la palabra, a veces encontraba la palabra y luego dejaba por lado el trazo, y que poco a poco en ese montón de dibujos y de palabras, cada palabra encontraba su pareja en el trazo. Y fue bastante interesante esa parte de su coloquio. Y luego también nos habló sobre su activismo político desde la independencia política. Insistió mucho en el hecho de que en todos los diarios en los que ha trabajado, desde Diario 16 hasta El País en la actualidad, lo primero que hizo al llegar a la redacción fue decir, no esperéis imponerme ningún tema. Y eso lo repitió varias veces y creo que aparece en la revista. No sé, Elena, Alexia... No, perdón, un detalle importantísimo, leyendo la transcripción de la charla que dio el Roto, aclara que él es pintor y que es dibujante, que pinta por la mañana cuando hay luz natural y que dibuja con luz artificial, porque un detalle que lo acabas de decir y que tiene que ver con las formas breves. Las formas breves tienen para mí un vínculo muy directo con el silencio, precisamente porque son breves. Y entonces él dice que su dibujo, eso me llamó mucho la atención, su dibujo es austero, o sea, a propósito, trata de reducir al máximo su dibujo, no es un dibujo bello claramente, es un dibujo muy funcional, muy austero, y donde hay textos, los textos son también muy concisos. ¿Por qué? Porque la idea es que hacer una sátira que repercuta en el lector. Y él habla del silencio, ¿no? Que repercuta y que estamos bombardeados por muchísimas imágenes, por mucha información, y él lo que trata es de concentrar, y reitero, no hacer bello, ¿no? Y sino hacer, digamos, que eso golpee más contundentemente ese mensaje, porque realmente está haciendo un mensaje, no está haciendo humor, no hace tira cómica, dice que sino que quiere hacer sátira, que es parte del humor. Y la revista tiene la tapa hecha por él, ¿no? Cuando despertaron del sueño digital, el lápiz seguía allí. Esto está hecho por el Roto y obviamente es un mismo lápiz con dos puntas, una es como los lápices de colores roja y la otra es azul. Yo me imagino que tendrá que ver con los colores azul, blanco y rojo de Francia. Me parece muy, pero muy interesante y lo que me llama la atención es que esa parte de las formas breves en general no se tiende a incluir esa parte de la cultura de masa, ¿no? La cultura masiva, ¿no? Elena, en este caso sería un dibujante que opina desde uno de los diarios más importantes de Europa, ¿no? Como es El País de Madrid. Exactamente, y uno de los dibujantes más conocidos y reconocidos que aceptó a reflexionar sobre su trabajo personal con respecto al dibujo y justamente incluirlo en todo esto de qué significa las formas breves, es decir, las formas breves es todo un desafío, es un desafío de concentración, no solamente para dibujarla, para hacerla, él elige sus momentos de la jornada, pero también concentración del mensaje en sí mismo, es decir, que decir mucho con poco, y es lo que decías también de los silencios, ¿no? Todo lo que llama al silencio y todo lo que le exige al lector de completar, entre comillas, todo lo que el autor o el dibujante no dice. Claro, claro, claro. Bueno, en eso voy a citar también a Ana María Yuga. Elena Llenó dijo en el bloque anterior que
parte de los que asesoraron a este número estaba Ana María Yúa, Ani, y bueno, Javier Perucho, el mexicano Javier Perucho, que es también es un nombre prestigioso en la microficción, ahora hablo de la microficción literaria, y Pía Barros, chilena, que también es una especie digamos, de tótem de la microficción. Yo en broma a Ana María Yúa siempre le digo que es la emperatriz de la microficción, y ella me dice que le basta con ser la reina solo, ¿no? Y Ana María Yúa, una de las cosas que dice de la microficción, con respecto a esto que estamos hablando del silencio, o que golpee, es que en la microficción ella lo asimila al judo, ¿no? A esa arte marcial japonesa, donde se utiliza la fuerza del contrario para golpear, para vencer al propio adversario. Y en este caso, ella dice que hay que utilizar, precisamente en el silencio, hay que utilizar toda la información que tiene el lector para mínimamente devolvérsela, ¿no? Entonces, por eso requiere la microficción literaria, lo estoy hablando, requiere una atención, una lectura muy competente, ¿no? Con una alta competencia. Los dibujos del Roto diría que también requieren competencia, porque hay mucha gente que no les dice nada, o no les gusta, o no, porque generalmente generan un desasosiego, no siempre generan risa, digamos, no se libera la ansiedad o la angustia por la risa, sino que muchas veces el Roto nos deja pensando, y muchas veces hay gente que se indigna diciendo, pero este hombre, ¿qué pretende? ¿Qué pretende? Y se ponen a hablar contra el dibujo porque captan, digamos, el mensaje crítico. Siempre hay una gran sátira. Es brillante, y bueno, obviamente estamos recomendando que lean, amigos, la transcripción de la charla que dio el Roto en este coloquio, que está reflejada en esta revista. Voy a pedirles hacer una pausa. Espérenme en línea y vamos a hacer una pausa aquí en la máquina de pensar. A la vuelta seguimos conversando con David, con Elena y con Alexia, que prometió, entre otras cosas, leernos un poema en mapuche. Vamos a ver si cumple, amigos. Después de la pausa seguimos aquí por la máquina de pensar. Continuamos en la máquina de pensar, estamos conversando vía Zoom, ellos están allá en Francia, estamos hablando con Elena Llenó, con Alexia Groló y con David Barreiro Jiménez, son los coordinadores del número 17 de la revista Crisol, que dirige Caroline Lepage, y en este caso está dedicada a las formas breves. Yo no sé si, Alexia, querías leernos un poema, ¿habías preparado algo para leernos? Sí. Quería leer el primer poema de Invocación al Chumpal, el primer oleaje de la invocación. Cuando llegaste al océano, detuvo sus oleajes. Los peces comenzaron a mirarme. Y allí, en el lugar donde aparecen y desaparecen los náufragos, surgiste como un faro y alumbraste hacia las noches del círculo en espera. Yo comencé a correr por las orillas y me arrojé a las sales para buscar tu cuerpo plateado entre las algas. El mar se ha convertido en un jardín de estrellas sudadas de encenderse con el roce. Voy a hundirme en esta ola que es tu nombre. Voy a hundirme en esta ola que es tu nombre. De Roxana Miranda Rupailaf. Elena, también vos escribiste sobre Raúl Brasca, y también hay un artículo que me pareció brillante, es un artículo sobre la imagen. ¿Sobre la edición digital? No. El de Martín Felipe Castañet. En ese caso, perdón, el de la edición digital me llamó la atención porque lo que vincula es lo que sería la escritura digital, la web, con las formas breves, y que la demanda de hacerla corta, hacerla breve, ¿no? Que hay en Internet, en el océano de Internet, él dice que no es tampoco de la actualidad, que eso ya ocurría hace mucho tiempo, ¿no? La idea de mejor hacerla más breve, ¿no? Exactamente, sí. Martín Felipe Castañet es un escritor argentino, es profesor, es doctor en literatura. Trabajó su tesis de doctorado sobre la editorial Minotauro y Francisco Paco Porrúa.
Y en este caso, en nuestro volumen, como él se especializa, o se especializó en todo caso en el momento de su tesis en el tema editorial, bueno, nos presentó un artículo que tiene que ver con las nuevas formas de publicación de las formas breves, como por ejemplo Twitter. Ujú. Sí, hay algo, perdón, Elena, que me llamó más todavía la atención, aparte de, obviamente habla de los blogs, el webblog, y habla también de Twitter. Me llamó más la atención esto que quiero comentar con los amigos de la máquina de pensar, y es que menciona a una escritora japonesa que se preguntaba por qué en Japón los hermanos Karamazov, la nueva traducción de los hermanos Karamazov, había vendido 500.000 de ejemplares en Japón, y la explicación que le dieron varios editores fue no solamente porque la traducción obviamente, bueno, era más sencilla, se actualiza cada traducción obviamente al momento, sino, y esto es importantísimo, porque estaba dividida en párrafos no muy largos. Y un editor le dijo que precisamente estamos tan acostumbrados a ver imágenes que los jóvenes japoneses le están leyendo los párrafos como si fueran una imagen. Y si tienen párrafos breves, van como sacándole fotografías a cada párrafo, ¿no? Y pueden leer rápidamente. Esta idea no es solamente en el Japón, sino que está mucho más extendida, y es la primera vez que yo oigo hablar de eso, ¿no? De que el texto narrativo, por más que sea largo, estamos hablando de una novela larga, de novelas largas, si están divididos en párrafos más o menos breves, que no sean grandes párrafos, hace que la gente lo pueda leer eh, como si fueran disparos de una cámara fotográfica. Lo mismo se habla de la metamorfosis, que se dividió en los párrafos. Un detalle, y se lo comento a los amigos de la máquina de pensar, es cierto que el ojo cuando lee un texto de cualquier forma, de cualquier género, está haciendo disparos, estamos moviendo las pupilas de un lado hacia el otro. Pero que los editores estén dividiendo las obras por párrafos me llamó muchísimo la atención, Elena. Claro, sí, es un fenómeno editorial también el tema de la, la influencia de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías de comunicación, creo que tienen mucho que ver en este sentido, es lo que demuestra también un poco el artículo de Martín Castañet, es decir, que los lectores se han adaptado a una forma de leer y están en espera, en la expectativa de que eso se reproduzca también en los libros, incluso en los libros tradicionales. Por eso nosotros decíamos en nuestro prólogo del volumen que en realidad las formas breves pueden llegar a ser la quinta esencia de la renovación literaria, ¿no? Es decir, ofrecen posibilidades de adaptación con el polimorfismo que tienen, que incluso que con la conjugación con las nuevas tecnologías de la comunicación hacen que se pongan de relieve, ¿no? Se adapten fácilmente también, son maleables las formas breves. De todas formas, esa idea, Elena, y acá me pongo a discutir un poco, digamos, es contrastada en un hecho, en que por un lado esas formas breves que funcionan en todas nuestras lecturas, en las redes sociales y como escribimos y todo, parecen no trasladarse efectivamente, parece haber un auge de la novela, que es la forma larga, y no del cuento o de la microficción. Parece que la gente todavía incluso se está poniendo de moda, por lo menos aquí y bueno, en Argentina, la idea de que las novelas cuanto más largas, mejor, ¿no? Y se consumen novelas largas. Y el propio Castañet dice, no prendió en los blogs la novela, por ejemplo, ¿no? O sea, parece que hubieran dos universos paralelos, donde por un lado vivimos en lo corto, ¿no? Estamos haciendo cosas breves, ¿no? Bombardeos de noticias, de información, de imágenes, titulares, y por otro, cuando vamos a la literatura, queremos largo.
lo que me llamaba la atención de Castañet es que estaba haciendo un link, un enlace, ¿no? Dice, sí, literatura larga, pero con párrafos cortos, por ejemplo. Claro, es la conjugación, la combinación de las dos cosas al final. Y son dos modos de interacción posibles y realizables por medio de la edición, ¿no? Por el fenómeno editorial, que también responde a la demanda del público, ¿no? Claro. Hay otra cosa que mencionaste vos, Elena, que es el polimorfismo, y por qué ustedes usaron la definición de formas breves y no de microficción para ampliarlo, porque ese polimorfismo, esa saltarse por encima de los géneros, ¿no? Parece que sea el signo de los tiempos, ¿no? O sea, estamos en un momento en que se habla de, bueno, de crónica subjetiva, se habla de ficción, pero que sea autoficción, que sea autobiográfica, donde no se sabe exactamente cuál es cuál, ¿no? Hay un cruce de géneros constante. Sí, completamente, completamente, y en las formas breves más aún, es decir, vuelvo a repetir lo de las nuevas tecnologías y todo lo demás, ese polimorfismo se nota más, digamos, que, por ejemplo, bueno, en la novela se da lo que decías, el caso del polimorfismo de la mezcla de géneros, pero en las formas cortas, es por eso que hablábamos de estructuración también, se da el polimorfismo de las formas, es decir, la mezcla de formas en sí. Como por ejemplo lo que hablaba Castañet de mezclar en una novela las formas cortas, es decir, incluir la forma corta en lo que es una novela para facilitar la lectura. Y eso es lo que permiten las formas cortas, por eso es que son tan variadas y tan importantes, ¿no? Tan híbridas también. Exacto, bueno, la hibridez, ese es otro tema, y el hecho de que cuando arrancó la microficción, se cuestione, bueno, ahí está la desestructuración, ¿no? O sea, se cuestione hasta el autor, en las formas breves. Yo he entrevistado a escritores de microficción que dicen, bueno, se encuentran en cualquier lado, ¿no? O sea, yo estoy leyendo un aviso, estoy leyendo un diario, me decía Homero Carvalho Oliva, y yo encuentro una forma breve, encuentro una microficción, y la extraigo, ¿no? Y de repente no se escribe, no es que la pensó él, sino que la encontró. Esa idea de parodia, de sátira, en fin, ustedes ya obviamente lo conocen. David Berreiro Jiménez, vos estás también con la ecocrítica y la influencia de los espacios naturales. ¿Tiene algo que ver esto con lo que estamos hablando del número 17 o es la segunda No, vida de David Barreiro Jiménez? no hay una relación directa, no hay una relación Perfecto. directa. Lo único que participé en la organización de este coloquio justo en el periodo en el que estaba acabando mi tesis que tiene que ver con la literatura, con la ecocrítica y la interpretación de la naturaleza en la literatura, pero no tiene una relación directa. Quizás en el futuro hagamos otro coloquio donde intentemos unir las formas breves con la naturaleza y con la escritura, puede ser, ¿por qué no? Pero no hay una relación directa, no. Perfecto, perfecto. Bueno, también participan, bueno, ahí podemos hablar, hay muchos artículos, solamente para comentarles a los amigos de la máquina de pensar, Javier Perucho escribió un artículo, Carolina Lepage otro. Bueno, Elena, ¿me querés comentar algún artículo, por ejemplo? Bueno, si querés podemos hablar del mío, no porque sea mío, sino porque tiene que ver con la literatura uruguaya y plantea eso, hablar de la microficción en Uruguay, cosa que no se ha hablado Claro, mucho. por supuesto, sí, con mucho gusto. Sí, bueno, tu artículo habla sobre la microficción en Uruguay. Me habías comentado que es es el primer artículo sobre este tema en Uruguay. Digamos, el primer artículo aplicado a la literatura local, ¿no? A los escritores canónicos, ¿no? En este caso sería, porque hablo de Onetti, de Feliberto Hernández, de Carlos Baferreira, que es un filósofo muy, pero muy importante aquí en Uruguay. No es muy conocido afuera, pero es impresionantemente moderna su forma de dialogar y de escribir, y de Marosa Di Giorgio, que es poesía, poeta. En general, ustedes están hablando acá
de que precisamente la microficción va más allá de los géneros. Pero aquí en Uruguay puedo decir que en general se dice, no, si es poeta no es microficción, o si es pensador, si es filósofo, no es microficción. Javier Perucho me dijo, ¿son aforismos o son reflexiones? Y bueno, le gustó, le interesó lo de Bas Ferreira, ¿no? Claro, es muy importante aclarar, hacer un panorama de la microficción, incluso por países, porque como por ejemplo para el humor o para el dibujo, las microficciones comportan muchísimos rasgos culturales, ¿no? Sí. Según el autor, según la procedencia del país del autor. Y entonces, de ahí la importancia de tu artículo en particular, es decir, primero dar a conocer la obra de estos 4 escritores canónicos que presentaste, pero no solamente eso, sino también analizar cuáles son los aspectos que hacen que no solamente son escritores de microrelatos, pero además son escritores de microrelatos uruguayos del siglo XXI. No, sí, el siglo XX. Hay un detalle... Del siglo XX y XXI, perdón. Claro, David, porque digo, vamos a ir cerrando esta charla porque se termina el tiempo, pero surge una y otra vez Elena, David, Alexia, yo me imagino en los amigos de la máquina de pensar que nos están escuchando, una y otra vez, bueno, ¿qué abordaron ustedes? Ustedes son del campo literario, ¿por qué meten a un dibujante que es de tira cómica o que comenta en El País? En el de Madrid. ¿Hasta qué punto va, digamos, el objeto de investigación? ¿Estamos hablando de literatura? ¿Estamos hablando de algo que trasciende la literatura? ¿De géneros? ¿Estamos hablando de narrativa o de poesía? Esas serían, creo que mucha gente debe estar pensando eso. A ver, yo les tiro la pregunta. Ustedes la contestan. Imagino porque la literatura trasciende la simple trazo de la hoja escrita y va mucho más allá, y la transversalidad es algo que nos interesó desde el comienzo. Me acuerdo en las primeras reuniones que hicimos, el hecho de que fuera un coloquio internacional precisamente para abordar la idea breve en diferentes naciones, como muy bien has explicado tú antes, y sobre todo diferentes géneros e incluir la imagen era algo importante. Por eso tenemos cine, por eso tenemos el dibujo, y ver cómo la literatura se puede expresar de múltiples formas y tiene múltiples facetas. No sé, Elena, Alexia, ¿qué opináis? Pero sí, en estas reuniones. Estamos de acuerdo, por supuesto, y esta transversalidad se corporeiza tanto en el teatro como en la poesía, como en la imagen, inclusive, y también atraviesa la tradición y la modernidad. Es decir, está en el cruce de los géneros, en el cruce editorial, que sea en edición digital o en edición papel, que sean microréplicas o que sean aforismos, como en el caso de lo que se estudió en México. Y inclusive también está el tema de la traducción, porque por ejemplo el artículo presentado por Caroline Lepage y Elsa Fernández, que han estudiado Basta de México, que es un proyecto innovador y alternativo sobre escritores que escriben que escriben textos cortos, que pueden ser microrelatos o inclusive poesías, en antologías destinadas a denunciar la violencia de género. De hecho, Elena, es la continuación del proyecto Basta, 100 mujeres contra la violencia de género, que nació en Chile en el 2011. Sí, de Pía Barros. Sí, Pía Barros es Pía Barros, Gabriela Aguilera Valdivia. Sí. Ahora sí. Es un proyecto interesantísimo que ha salido ya en 6 o 7 naciones americanas, que va a haber un proyecto en Rumanía, que va a haber otro en España. Es muy interesante. Sí, la idea es hacer 100 microrelatos en torno a contra la violencia de género.
Exacto. Bueno, Y sí, perdón, y este proyecto, bueno, está siendo traducido también en el proyecto, por el mismo equipo que tradujo el Te cuento qué, para el que habíamos hecho la entrevista al principio, y está siendo traducido por el equipo Lecture d'Ailleurs, y va a ser publicado en línea, y creo que también hay un proyecto de publicación papel, y van a ser traducidos todos los basta al francés, los basta de todos los países que vayan saliendo, y ya hay algunos en línea, así que la buenísimo, gente buenísimo. que lee en francés los puede ir a ver. Y entonces también, bueno, esta relación que tienen con el tema de la traducción, por ejemplo, que es la misma, que también no es la misma, pero es el mismo aspecto, o en todo caso una parte del aspecto de la traducción que aborda Martín Castagnet, pero también está la perspectiva autorial, con Raúl Brasca, por ejemplo, Carlos Amézaga, que es un autor peruano, Jacques Fuentealba, que es un autor francés, y Ana García Bergua, que es una autora mexicana. Aceptaron hablar y exponer cómo las escriben, para que podamos ver cómo funcionan las formas breves desde el engranaje de la escritura, ¿no? Desde la arquitectura Perfecto. interior, digamos, para descomponerla un poco. Y entonces creíamos que abordando todos estos aspectos podíamos dar un pantallazo, un panorama más general de lo que son las formas breves, que no son solamente literarias, que son mucho más que eso. Claro, claro, perfecto, queda claro, queda y sobre todo por el artículo de Alexia, que es en torno a la poesía y un cortometraje cine, estamos hablando sobre dibujantes, en fin, claramente las formas breves trascienden solamente lo literario, pero lo que está claro es que la revista, el eje central es la literatura. Así que nada, muchas gracias por estar en la máquina de pensar, David Barreiro Jiménez, Alexia Groliao y Elena Lleno. Gracias por estar en la máquina de pensar y felicitaciones. Reitero que esto está en línea, linkeado al blog de la máquina de pensar. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Gracias. Pablo. Hasta la próxima.